¿Es posible que la NASA, con un presupuesto anual de más de 18.000 millones de dólares, se vea obligada a ahorrar grabando de nuevo en cintas antiguas? Esto es, la llave. Los años 60, una de las décadas más nefastas de la historia de Estados Unidos, década que se estrenaba con el fracaso del intento de invasión de Cuba, sufriendo la derrota de Bahía de Cochinos, los asesinatos del presidente Kennedy y posteriormente de su hermano, el senador Bob Kennedy, las revueltas sociales que le costaron la vida a Martin Luther King, y lo que ya se adelantaba como otra posible humillación al poderoso ejército norteamericano, la guerra del Vietnam. Todo esto mientras la Unión Soviética estaba a punto de llegar a la Luna, otra humillación que sin duda no soportaría el pueblo americano. Había que hacer algo, pero había que hacerlo ya. Que Estados Unidos se adelantara a la antigua Unión Soviética en ser la primera en poner un hombre en la Luna es objetivamente algo sorprendente. Y lo es porque la ventaja de la Unión Soviética en la carrera espacial era más que notable. Y lo era teniendo en cuenta que en 1961 los rusos ya habían conseguido poner en órbita a un ser humano. Y además, fue en 1957 cuando igualmente los rusos fueron los primeros en poner en órbita un satélite artificial. Y es que en tecnología, una década de adelanto es mucha década. Para no solo recuperar, sino adelantar a la Unión Soviética, tendría que inyectarse en las arcas de la NASA muchos recursos económicos, científicos, materiales y humanos, algo difícilmente sostenible teniendo en cuenta que dicha carrera espacial se desarrolló paralelamente a la guerra del Vietnam, algo que estaba consumiendo muchos recursos, tanto humanos como económicos. Esto solo podía solventarse de dos maneras, o bien emitiendo más deuda pública, o algo peor, subiendo los impuestos, hechos que no vería con buenos ojos el votante tradicional republicano. Se acababa el tiempo y se necesitaba un golpe de efecto. Había que buscar un atajo y el atajo llegó en forma del mayor fraude del siglo XX, la puesta en escena de la llegada del hombre a la luna. Pero, ¿quién sería capaz de tener la osadía, la falta de escrúpulos y sangre fría para engañar no solo al pueblo americano, sino a toda la humanidad? Ese alguien no podía ser otro que el responsable del Watergate, el primer presidente de la historia de Estados Unidos obligado a dimitir, Richard Nixon. Una farsa de tal tamaño puede quedarle grande a muchos presidentes, pero no a Nixon, que se caracterizó durante su mandato por no tener ningún tipo de escrúpulos. Fue el que ordenó los bombardeos masivos en Vietnam del Norte, impulsó el uso de la gente naranja, mandó poner micrófonos en la sede del Partido Demócrata, utilizó la CIA, el FBI y la Hacienda Pública Americana, el IRS, para acosar a grupos activistas, opositores políticos o medios de comunicación no afines. Era el rey del juego sucio. Por eso, y viendo que la década terminaba sin lograr llegar a la luna, encargó la gran farsa. Para ello se necesitaba rodar unas escenas del hombre llegando a la luna y colarlas horas después del lanzamiento, aprovechando las famosas desconexiones de la misión. Pero, ¿cómo camuflar el rodaje de dicha operación sin levantar sospechas? Sin duda, la mejor forma de esconder algo es ponerlo a la vista de todo el mundo. Y eso es lo que hicieron los servicios de inteligencia. Camuflaron el rodaje de la supuesta llegada del hombre a la luna bajo el rodaje de una película de ciencia ficción. Pero para ello tenían que elegir el director ideal. Este no solo tendría que ser bueno, sino también ser de prestigio, algo que justificaría el presupuesto millonario y el secretismo lógico del rodaje. Pero, ¿qué director de prestigio se prestaría a tal farsa? Alguien que quisiera conseguir financiación para poder rodar la película de su vida, una película que nadie querría financiar, pero que de lograr rodarse llegaría sin duda al selecto grupo de las mejores películas de la historia del cine. Esa película
no era otra que la obra maestra de Stanley Kubrick. El director no lo haría por dinero, lo haría por cumplir un sueño, y el sueño se cumplió. Y muchos años de ser escrito el guión, por fin vio la luz 2001, una odisea del espacio. Cualquiera que haya visto la obra maestra de Kubrick se dará cuenta de dos cosas: que era muy adelantada en su tiempo y que ningún productor de Hollywood la hubiera financiado, al menos en su metraje original, y que este metraje llegara intacto a los circuitos comerciales fue algo que llamó la atención en su época. Otra de las características de este film es que tiene un rigor científico extraordinario. Quizás la película de ciencia ficción más ajustada a la ciencia de todas las rodadas hasta la actualidad, con una precisión que solo puede haber nacido del asesoramiento directo de científicos de la NASA. Los efectos especiales son otra de las sorpresas de la película, algo no visto hasta la época, efectos que estaban décadas por delante de las del momento, hasta tal punto que fue referencia obligada en películas tan emblemáticas como Star Wars o Blade Runner. Y lo más sorprendente fue la grabación de la película con cámaras de muy alta resolución, cámaras utilizadas habitualmente por la NASA. Igualmente llama la atención cómo hubo muchas escenas donde se restringió el acceso del equipo al rodaje, escenas rodadas incluso de noche. Esto puede llevarnos a pensar que la mejor película de Stanley Kubrick no sería 2001, una odisea del espacio, sino la mismísima llegada del hombre a la luna. Todos tenían lo que querían. Stanley Kubrick, su película; Nixon, una victoria en la carrera espacial; y la opinión pública americana, la moral que había perdido con la muerte de Kennedy y la interminable guerra del Vietnam. No he querido entrar a juzgar en este trabajo si son falsas o ciertas las fotos publicadas de la misión Apolo. Otros ya lo han hecho muchas veces, y todo acaba en lo mismo: argumento contra argumento, debates y cortinas de humo que desvían la atención de lo verdaderamente importante, que no es el cómo, sino el por qué. Debatir si es posible que se proyectaran dobles sombras o que pueda ondear una bandera en un lugar sin atmósfera, ciertos reflejos en los cascos o los fallos en la sincronización de imágenes entre la misión Apolo y las bases de seguimiento en la Tierra, es algo que siempre acaba por justificarse con ciertas explicaciones científicas que acaban confundiendo a la opinión pública, por lo cual no he querido sumarme a debates estériles. Lo único que hay que hacer es dejar a los medios de comunicación las grabaciones originales del Apolo 11, cosa que nunca ha pasado y nunca pasará, porque, curiosamente, han desaparecido. Aquí mucho llamar conspiranoicos a quienes defienden estas teorías. Algunos afirman que es ridículo pensar que todo fue un montaje, pero lo realmente ridículo y conspiranoico es hacer creer que la mismísima NASA utilizó la grabación más importante de la historia de la humanidad para regrabar encima. Espero que este trabajo haya sido de vuestro interés y os animo a que os suscribáis aquí, a La Llave.